Vamos a dar inicio al primer bloque de este congreso que va a estar moderado por Diego de la Torre, a quien invitamos al escenario. Y la primera conferencia de este bloque se titula El Silobolsa y su trayectoria de la innovación local a la adopción global. Va a estar a cargo de Ricardo Bartosic. Ricardo es ingeniero agrónomo con una maestría y doctorado en ingeniería agrícola en la Universidad de Purdue de Estados Unidos, investigador del INTA y CONICET, referente nacional en poscosecha de granos y actual vicedirector del IPATS Balcarce de INTA CONICET. Dirige tesis de grado y posgrado, dicta cursos especializados y ha realizado capacitaciones y consultorías a nivel nacional e internacional. Es autor de más de 120 publicaciones científicas, editor de revistas internacionales y miembro de comités científicos vinculados a la poscosecha. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo, validación y transferencia de tecnologías al sector productivo. Sus temas de interés son almacenamiento y secado de granos y semillas, atmósferas controladas y modificadas, protección de productos almacenados y tecnologías de gestión de calidad en poscosecha. Invitamos a Ricardo también a subir al escenario. Vamos a comenzar hablando un poquito de El Silobolsa y su trayectoria de la innovación local a la adopción global. Vamos a empezar tratando de responder una pregunta muy básica para el congreso en el que estamos. ¿Qué es el Silobolsa? Bueno, el Silobolsa es un sistema de almacenamiento de granos a granel, que es una importante característica, a granel, hecho de un polietileno flexible, es hermético, si hacemos las cosas bien, es hermético, lo cual implica que tenemos una restricción al pasaje de gases entre el interior y el exterior, y es de uso único. No es reutilizable, pero es reciclable. ¿Qué impacto tuvo el Silobolsa en Argentina? Todos los que somos de Argentina lo vemos, lo naturalizamos, lo tenemos incorporado, pero es importante que nos detengamos un momento a pensar cuál fue el impacto que tuvo esta tecnología en nuestro sistema productivo y también para la gente que viene de otros países para que puedan materializar cuál es el impacto que esta tecnología puede tener en diferentes sistemas productivos. Esto que vemos aquí es un gráfico que muestra en las barras la producción de granos argentina, cómo evolucionó desde 1995 hasta 2025. Y la línea que ustedes ven ahí, de color naranja, es la cantidad de granos almacenados en silobolsa a través del tiempo. Como ustedes pueden apreciar, empezamos en mediados de la década del 90 produciendo unos 60 millones de toneladas, 50-60 millones de toneladas. Ahí el silobolsa recién empezaba a hacer sus primeros pasos. Hoy estamos produciendo unos 130 millones de toneladas aproximadamente y ustedes podrán ver que desde hace unos 10 años estamos almacenando todos los años entre 50 y 60 millones de toneladas en silobolsa. Dependiendo de la cosecha, dependiendo de las particularidades del volumen de la cosecha, las características climáticas del momento de la cosecha, pero eso es más o menos el impacto. Es decir, el 40% de nuestra producción se almacena en silobolsa todos los años. ¿Por qué? ¿O cuál es el impacto que esto tiene en nuestro sistema de poscosecha? Aquí lo que tenemos son, en las barras, la capacidad de almacenamiento en Argentina, en millones de toneladas, y la producción total. Aquí tenemos en amarillo la producción total, 130 millones de toneladas. ¿Cuál es la capacidad total de almacenamiento en estructuras fijas, silos, metálicos, celdas, etcétera? Es 75-80 millones de toneladas. Y quiero que presten atención en particular que la capacidad de almacenamiento a campo en silos convencionales es alrededor de los 15 millones de toneladas. Entonces,
producimos 130 millones de toneladas. Tenemos 75, 80 millones de toneladas de capacidad en estructura fija. ¿Qué hacemos con los 50 millones de toneladas que nos sobran de granos? Bueno, si no tuviésemos los silobolsa, veríamos pilas de granos por todos lados. Eso es el impacto de la tecnología de silobolsa. Y el otro aspecto a tener en cuenta es que la producción ocurre a nivel primario, ¿sí? Pero a nivel primario solamente tenemos 15 millones de toneladas de capacidad de almacenamiento en estructura fija. Es decir, que los productores han sido, en gran medida, los principales beneficiarios de esta tecnología, pero no solamente los productores, como vamos a ver más adelante. ¿Qué almacenamos? Problemas técnicos. ¿Qué almacenamos en silobolsa? De todo. Almacenamos cereales y oleaginosas, trigo, maíz, sorgo, soja, girasol. Pero también almacenamos semillas que van a ser utilizadas como simientes en la próxima estación de cultivo, en la próxima fecha de siembra. ¿Sí? En Argentina, para los extranjeros, para los que no saben, es legal que los productores produzcan trigo o soja, por ejemplo, y se guarden su propia semilla para la próxima siembra, ¿sí? Entonces también se almacena mucha semilla en silobolsa. Subproductos como WDGS o burlanda húmeda, pellets, diferentes tipos de speller, especialidades agrícolas, popcorn, diferentes tipos de porotos, granos orgánicos y por supuesto también silaje, que fue un poco la tecnología a partir de la cual se originó el silobolsa. O sea, para todo esto se usa el silobolsa en Argentina. ¿Quiénes usan el silobolsa? Toda la cadena productiva y toda la cadena de la industria de granos. Por supuesto los productores. ¿Por qué? Porque les da capacidad de almacenamiento. La gran mayoría de los productores en Argentina hicieron sus primeras experiencias en almacenar con el silobolsa. Antes los productores tenían que producir, cosechaban y tenían que entregar la mercadería porque no tenían la posibilidad de almacenarla. Con el silobolsa tienen capacidad de almacenamiento a campo. Eso les permite hacer mejores negocios. Entonces mejora su productividad y su rendimiento económico. Seguridad. En muchos casos con nuestras sucesivas crisis económicas, lo que ha pasado es que el productor entregaba al acopio la mercadería, el grano, y el acopio por ahí quebraba y se quedaba sin el grano y sin el valor que ese grano representa. Entonces, al productor también le da seguridad tener el grano en el silobolsa en el campo. Mejora enormemente la logística de la cosecha. Yo creo que eso es un impacto terrible, sobre todo con las nuevas máquinas que tenemos, con la capacidad de trilla que tienen. Es muy difícil armar una logística con camiones para entregar al acopio en el mismo momento que estamos cosechando, etc. El silobolsa mejora notablemente esa situación. Y reduce, por supuesto, el costo de flete, porque yo al poder diferir la entrega de la mercadería o la comercialización del momento de la cosecha, obviamente el flete siempre va a ser más económico. Pero también, no solamente los productores, sino los acopiadores y la industria ha incorporado esta tecnología. ¿Por qué? Porque les da capacidad de almacenamiento flexible. Ustedes van a ver, casi todas las plantas de acopio tienen anexo un playón donde hacen silobolsas. ¿Por qué? Porque da esa flexibilidad. Si la cosecha viene muy buena, hacen más bolsas. Si no viene tan buena, hacen menos bolsas, ¿sí? Tenés la ventaja logística también. Tenés capacidad de segregación de manera económica. Segregar con silos convencionales, silos de chapa o silos de hormigón, es muy complejo, muy costoso. Con el silobolsa es muy fácil segregar por calidad o por producto. Podemos también tener programas de identidad preservada de manera también muy simple, porque cosechamos y embolsamos en el mismo lote, podemos tener la mercadería perfectamente identificada. Y, por supuesto, tenemos una condición de hermeticidad de manera muy económica. Si yo quiero tener un silo hermético, un silo de chapa o de hormigón, es muy complicado y muy costoso. Con el silobolsa lo tenemos prácticamente gratis y eso vamos a ver a través de esta conferencia que tiene muchas ventajas.
Vamos a hacer un poquito de historia, vamos a repasar los hitos de esta tecnología. ¿Cómo empezó todo? Como les mencionaba, más o menos a mediados o principios de la década del 90, ¿qué pasaba en ese momento? En Argentina habían estas máquinas que se usaban para hacer reserva forrajera, son parecidas, si ustedes las ven, a las máquinas conceptualmente de embutido de grano seco, pero tenían rolos que quebraban el grano, el maíz, ¿sí? Para hacer ensilado de grano partido o ese tipo de cosas. Se importaban las bolsas también para eso. Y, es decir, estaba esta tecnología en nuestro país. Y los productores, por otro lado, necesitaban incorporar capacidad de almacenamiento a campo y no tenían acceso a créditos para instalar silos de chapa, etc. Entonces, algunos productores empezaron a adaptar estas máquinas, y algunas empresas también, adaptar estas máquinas para embutir grano seco. Si la podemos usar para embutir grano húmedo, ¿por qué no la usamos para embutir grano seco? Y ahí empezó un poco todo. Entre ya mediados de la década del 90 en adelante, varias empresas empiezan a hacer modificaciones en estas máquinas originales y empiezan a verse los primeros desarrollos de tecnologías específicas, sobre todo en embolsadoras, que fue más fácil porque teníamos algo de qué empezar, pero las extractoras fue realmente un desarrollo un poco más complejo, entonces se empezaron a desarrollar máquinas específicas para embolsado y extracción, y a su vez comienza la fabricación de silobolsas en el país. Avanzamos un poco, algunos otros hitos, acá tenemos, en 97, 98 empiezan los primeros ensayos formales de la tecnología, o sea, las empresas se acercaron al INTA a hacer los primeros ensayos. Aquí vemos, no sé si lo reconocen, hay una persona que terminó siendo el gurú del silobolsa, dicen, con un poco más de pelo allí, haciendo un ensayo. Esto es en la estancia San Lorenzo en Tandil. Así que embarcarse con Juancito Rodríguez y en Manfredi con Cristiano Cassini empiezan los primeros ensayos para sentar las bases de la tecnología. Avanzamos un poco más y 2003 hay un hito muy importante para la tecnología. Se firma un convenio entre las empresas fabricantes de silobolsa y el INTA. Ese convenio fue histórico para el INTA porque duró casi 20 años. Las empresas competían en el mercado para quién vendía silobolsas, quién vendía más, y se peleaban por los clientes, pero después había una mesa técnica donde se sentaban con el INTA y algunas universidades para hacer las primeras experiencias. Se hicieron innumerables cantidades de ensayos, cursos, charlas, jornadas, capacitaciones, mesas redondas, talleres. Hicimos cualquier cantidad de kilómetros de norte a sur, este a oeste. Se conformó una red federal para trabajar en la tecnología de silobolsa. Y esto yo creo que sentó las bases técnicas de la tecnología, ¿sí? Los fundamentos de la tecnología, cómo usarla, cuáles son los límites, etcétera, etcétera. Después tenemos un periodo entre 2004 y 2010 que se consolida la tecnología, ya trasciende el establecimiento del productor y la empiezan a incorporar masivamente los acopios, la industria. Los acopios primero la veían como una competencia al silobolsa, ¿sí? Pero después incorporaron la tecnología. Hay innumerables innovaciones de todas las empresas embolsadoras, empresas que fabrican extractoras, las tolvas. Nacen todos los sistemas de monitoreo, hay innovaciones en la tecnología de las bolsas, etcétera, etcétera. Entonces, en todo este periodo es donde pasamos de almacenar 2, 3, 4, 5 millones a almacenar 40, 50 millones de toneladas. Llegamos al 2014, primer Congreso Internacional, donde ahí empieza a tener la tecnología repercusión internacional. Después de este congreso, las empresas empiezan a mirar hacia afuera, se consolida un clúster de tecnología de silobolsa, mirando también cómo
ir con esta tecnología a otras partes del mundo. Aquí vemos algunas imágenes, silobolsas bajo la nieve, silobolsas en África, gente haciendo talleres y demostraciones en diferentes partes del mundo, etcétera, etcétera. Siempre trabajando desde el INTA, básicamente, con las empresas para llevar esta tecnología a diferentes lugares. Y hasta aquí llegamos al día de hoy, ¿no? Con un complejo de empresas y de instituciones trabajando con esta tecnología ya muy consolidado, trabajando muy en equipo. Y aquí ustedes tienen una radiografía de lo que es el clúster de la tecnología de silobolsa en Argentina. Tenemos más de 15 empresas que pueden hacer embolsadoras con capacidad para exportar. Tenemos más de 10 empresas que pueden hacer carrotolva, tolvas graneleras, más de 15 empresas que pueden hacer extractoras o hacen extractoras para exportar, 6 compañías que hacen silobolsa. Tenemos un sistema de investigación y extensión muy consolidado a través del INTA y las universidades, y tenemos todo el desarrollo de las otras, como decimos, capas de tecnología que necesita el sistema para funcionar bien. Sistema de termosellado, monitoreo con dióxido de carbono, parches que se desarrollaron de manera específica, sistemas para preparar el suelo, cercos eléctricos, repelentes, todos capas tecnológicas específicamente desarrolladas para el silobolsa. Esta es una lista de las publicaciones científicas que ustedes pueden encontrar sobre la tecnología de silobolsa. La mayoría son del INTA, pero también van a encontrar de otras partes del mundo, así que tiene sólidas bases tecnológicas el silobolsa. Y vamos a ir yendo para el mundo y para ir terminando. ¿Qué contribuciones puede hacer el silobolsa en el mundo? Aquí identificamos 3 escenarios. Escenario 1 son países como Argentina. Gran producción de granos, grandes superficies para producir, exportadores normalmente, tecnificados en la parte agrícola, pero con capacidad de almacenamiento insuficiente. ¿Qué países podrían ser nuestros países vecinos? Paraguay, Uruguay, Brasil, por supuesto, entra en esta categoría, Sudáfrica. Número 2, escenario número 2, países normalmente con gran producción, densamente poblados, bajo nivel tecnológico en post cosecha, muchas pérdidas, y también en estos países el manejo de grano no es a granel, sino en bolsas de 50 kilos o aproximadamente. Y el escenario 3, estamos hablando de países desarrollados, muy tecnificados en la parte agrícola, tienen capacidad suficiente de almacenamiento en líneas generales, demandan trazabilidad, etcétera, pero todavía hay nichos en donde hay capacidad insuficiente de almacenamiento o hay necesidades puntuales. Entonces, recorriendo rápidamente estos 3 escenarios, este es el escenario 1, ¿sí? Tenemos déficit de capacidad de almacenamiento crónica, podemos ver estas pilas de granos al aire libre. Esta foto de abajo a la izquierda es Solenir, creo que me la has pasado vos, es de Mato Grosso, ¿sí? Estas son imágenes que vamos a encontrar en muchos países, ¿sí? Entonces, en estos escenarios, ¿cuál es el aporte de la tecnología? Agrega capacidad de almacenamiento de manera económica, de fácil implementación, volumen flexible, mejora la logística, mejora la eficiencia en general del sistema de post cosecha y reduce las pérdidas. Si nos vamos al escenario número 2, estos son algunos recortes de diarios donde podemos ver que aquí el problema básicamente está dado por la seguridad alimentaria, ¿no? Hay grandes pérdidas por problemas con la tecnología de almacenamiento. Entonces, para estos países incorporar silos metálicos, por ejemplo, es muy costoso, es lo mismo que para nosotros. Es un costo de inversión muy, muy alto. Entonces, aquí la tecnología de silobolsa, por supuesto, puede hacer un aporte importante. Amplía la capacidad de almacenamiento a bajo costo, reduce las pérdidas, mejora la seguridad alimentaria, pero hay desafíos.
el más importante probablemente es la escala, ¿no? El silobolsa es una tecnología preparada para una determinada escala productiva. No es imposible, pero tenemos que ver bien en qué lugar de la cadena lo podemos incorporar. Y finalmente tenemos el escenario 3, donde tenemos países que tienen una infraestructura de almacenamiento importante, como Estados Unidos, Canadá, muchos países de Europa, etcétera, etcétera, pero todavía hay nichos puntuales en donde hace falta segregar por calidad, hacer tratamiento con atmósferas controladas, o tenemos una cosecha superabundante y el silobolsa ahí, por supuesto, puede hacer su aporte. Expansión rápida y económica de la capacidad de almacenamiento. Un ejemplo, Ucrania tuvo un problema que aproximadamente 8 millones de toneladas de capacidad de almacenamiento quedaron o destruidas o del otro lado en este conflicto bélico, ¿sí? Y la FAO lo solucionó incorporando 6 millones de capacidad de almacenamiento con silobolsa. No hay ninguna otra tecnología que te pueda permitir responder tan rápido a una demanda en capacidad de almacenamiento. Segregación de granos especiales, implementación sencilla de identidad preservada y trazabilidad y flexibilidad para la agroindustria. Así que, dicho todo esto, bienvenidos al fascinante mundo de silobolsa y espero que tengan una muy buena jornada.